Faltan 63 días ya para que el presidente Sagasti deje el gobierno y el avance que tiene a la fecha de hoy es de 4.1% de la población mayor de 18 años que tiene el Perú en vacunados. 4.1% de 25 millones que son los mayores de 18 años que han participado de la elección de la primera vuelta. Significa que hemos vacunado con dosis completas, 1.032.000, es lo que tenemos a la fecha. Es todo lo que tenemos, pero según cómo van llegando las vacunas, ¿el problema es la cantidad de vacunas o el ritmo de vacunación, doctor Almeri? Sí, porque no es una vacunación, vamos a decir así, pareja, porque el pico máximo, el día donde más hemos vacunado ha sido hace 3 días, 80.000 dosis en un solo día. Ayer, por ejemplo, hemos vacunado 57.000 y la semana pasada estábamos en 37.000. Es decir, no es uniforme el avance. Y fíjese, suponiendo que fuéramos a esta velocidad máxima hasta la fecha de 80.000 dosis en un solo día, para vacunar a la población necesitaríamos más o menos entre 9 y 10 meses. Es decir, que estaríamos terminando en febrero o marzo del siguiente año. Bueno, en el mejor de los casos, al menos se va reduciendo el tiempo de vacunación que se estaba estimando para unos 4 años más. Sí, ciertamente ha disminuido el tiempo porque se ha aumentado el número de dosis días que se está poniendo. El presidente Sagasti ofreció que para cuando él se vaya del gobierno, es decir, dentro de 63 días, iba a vacunar a la población adulta mayor. La población adulta mayor es 4.140.000 en el Perú, son los mayores de 60 años. Como a la fecha ya vacunó con dosis completas, 2 dosis, 1.032.000, significa entonces que la diferencia es lo que le estaría faltando, que más o menos salen 3.100.000. Eso, esa diferencia, él si va a esta velocidad de 80.000 dosis por cada día, podría lograr inmunizar a esta cantidad de adultos mayores que él ofreció. Pero ¿por qué es difícil ampliar la capacidad de las brigadas de vacunación o ampliar los puntos de vacunación? Porque justamente por este problema estamos viendo que se generan enormes colas. Una persona que ve que en el portal Yo Pongo el Hombro para que vea su cronograma de vacuna, sabe que le toca el miércoles 26 de mayo, sabe que le toca a las 10 de la mañana o le toca a las 11 de la mañana, tiene que irse a la 1 de la mañana, a las 2 de la tarde, porque si no se queda sin cupo. Entonces, ¿qué sentido tiene, doctor Almeri, que te pongan un cronograma con punto de vacunación, con hora y fecha, si a las finales te puedes quedar fuera? Ciertamente allí sí que están fallando porque no se está respetando el cronograma de vacunación en estas personas. Y eso pasa porque cuando se comenzó con los mayores de 100 años, usted recordará, era un número ínfimo, luego continuamos con los mayores de 80 años, que apenas eran algo así como 600.000 personas, y luego pasamos de 70 a 80 y ahora estamos en más de 65 años. Pero el número de vacunatorios sigue igual. Sí. Es decir, claro, al comienzo el número de vacunatorios era suficiente para la poca población que estábamos atendiendo, pero hoy sí que resulta absolutamente insuficiente. Es decir, tenemos que aumentar el número de vacunatorios, pero para aumentar el número de vacunatorios usted necesita tener más enfermeras, y no tenemos más enfermeras. ¿Por qué? Porque las enfermeras son las únicas capacitadas en el país para poner vacunas. Las vacunas no las pone la obstetriz, el médico, el nutricionista, solo las enfermeras, porque la ley les reconoce eso a ellas. Entonces, las enfermeras en el Perú están entre atendiendo los centros de salud, postas médicas, hospitales, y ahora en el proceso de vacunación. No hay de dónde sacar más enfermeras para que puedan ampliar el número de vacunatorios y por ende evitar esas largas colas o que la gente tenga que hacer cola desde el día anterior. Ya, pero doctor Almeri, es una situación de emergencia. Estamos en guerra contra el COVID. Estamos, como siempre decían, economía de guerra, estamos en situación de guerra. Ahora, ok, estamos en guerra contra esa pandemia. Necesitamos poder vacunar a la mayor cantidad de personas posibles. ¿No existe de repente la posibilidad de que el gobierno pueda modificar la norma que permita que otras personas, más allá de que sean enfermeras o no, vacunen también a la gente?
Hay, por ejemplo, personal de salud que se encuentra en carrera técnica, formación técnica profesional, en tema laboratorio, en tema de técnico de enfermería, las universidades que tienen estudiantes de enfermería. ¿No se podría adecuar el marco laboral para que se le permita que no necesariamente tengas que ser una enfermera recibida para que pongas la vacuna contra el COVID? ¿Hay o estoy hablando piedras en estos momentos? En absoluto. Nosotros mismos hemos alcanzado una solicitud al Ministerio de Salud en ese sentido, en el sentido de que regulen temporalmente el marco de la ley que solo le reconoce la capacidad de vacunación al grupo profesional de enfermería, para incluso médicos, también personal técnico de enfermería, lo mismo también para obstetricia, porque estas personas llevan los cursos de inyectables, es decir, nosotros los médicos también llevamos el curso de inyectable en la universidad, es decir, tenemos la habilidad, pero la ley no nos reconoce la capacidad. Entonces, un decreto supremo solucionaría este problema para que también el resto de los grupos profesionales puedan apoyar con este proceso vacunatorio de manera excepcional por tratarse de una situación de catástrofe sanitaria y especial durante esta pandemia. Pero es lo mismo que pasó, por ejemplo, en el tema de cuidados intensivos, doctor Almeri. Incluso en su momento habíamos conversado con usted sobre ese aspecto de que no hay suficiente personal especializado en medicina intensiva. No hay suficientes enfermeras intensivistas, no hay suficientes médicos intensivistas. Entonces, ¿qué han hecho? Los médicos y enfermeras de otras especialidades sobre la marcha tuvieron que adecuarse y poner la mano dentro de la atención a pacientes en unidad de cuidados intensivos porque no había mayor capacidad, aunque llegaban más camas, aunque llegaban más ventiladores. Y para poder parchar esa deficiencia, médicos como usted de otras especialidades, enfermeras de otras especialidades, tuvieron que sumarse en la unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué es tan complicadísimo poder ampliar la capacidad de vacunación bajo los mismos criterios? Nos sorprende porque ciertamente en ese sentido nos escuchó el presidente Vizcarra e hizo, mediante un decreto supremo, hizo que los cardiólogos, los neumólogos, los médicos internistas, los emergencistas, pudiéramos ingresar a las áreas de unidad de cuidados intensivos, recibir una adiestración muy rápida y hasta la fecha de hoy, ¿no? Hasta este momento, 24 de mayo, seguimos en la UCI, seguimos atendiendo a los pacientes ya con mucho expertise, y es una situación absolutamente mucho más delicada que poner una vacuna intramuscular, que es lo que se necesita. Entonces, el presidente Sagasti, ciertamente los colegios profesionales también le han recordado, y nosotros, un grupo de técnicos y expertos que conocemos esta materia, también le hemos hecho saber la necesidad de que mediante decreto supremo se permita a las otras áreas profesionales apoyar con el proceso de vacunación. Sin embargo, no hemos sido escuchados. Eso es lamentable, y sobre todo porque estamos ya a puertas de que el próximo lunes, el 31, empiece el cronograma de las personas mayores de 60 años para que reciban las vacunas, sin contar aquellas que tengan otras enfermedades u otras patologías que van a ser priorizadas. O sea, se va a ampliar aún el universo de personas a ser vacunadas, pero vamos a seguir con el mismo número de puntos de vacunación. Así es, lamentablemente, pero me imagino que van a tener que tomar otras medidas porque conforme baje la edad, aumenta el grupo poblacional casi por 2. Entonces, si por ejemplo, mayores de 60 años en el Perú son 4.140.000, solamente entre 50 años y 60 años es casi la misma cantidad. Entonces, conforme vayan bajando, va a ir aumentando la población a vacunar, y sí que ciertamente se necesitan más vacunatorios, más profesionales colocando estas ampollas intramusculares y evitando con ello el maltrato a las personas que tienen que dormir en la cola o tienen que esperar largas horas, además exponiéndose al riesgo de contagio, ¿no? Que ya sabemos se ocurre cuando hay aglomeraciones. Entonces, esperamos una respuesta del gobierno, porque la pelota está en su cancha. Claro. Ellos son los que tienen que emitir el decreto supremo. Claro, pero ahora, doctor, el problema de la falta de vacunas ya es un hecho del pasado, con lo que menciona el gobierno que próximamente está por llegar un lote de 1 millón de vacunas de Sinopharm y 500.000 de AstraZeneca.
más la proyección de que se tiene contratado 60 millones de dosis para este año, más lo que se puede acordar con la vacuna Janssen de Johnson & Johnson, más los 20 millones de vacunas o de dosis de Gamaleya con la Sputnik 5 rusa, más todas esas vacunas existentes que se están negociando, ¿el tema de vacuna dejó de ser un problema para los peruanos? El tema, en realidad, de aquí a fin de año no es un problema el que tengamos o no un contrato con la vacuna. Tal vez el problema está en que no tienen fechas de llegada precisas. Quizás allí, por un lado, y por otro lado, suponiendo que llegaran ahora mismo, ¿no?, una cantidad considerable, no hay la capacidad para poder vacunar masivamente a la población. Como le repito, el día en que el Perú ha puesto la mayor cantidad de vacunas ha sido hace 2 días, 80.000 es lo máximo. Sin embargo, nosotros necesitamos colocar al menos 135.000 por día, al menos. Entonces, si no estamos a ese ritmo, pues entonces se posterga más la fecha en la que terminaríamos de vacunar a la población. Y no se olvide que el perfil de estas vacunas, por ahora, es lo que sabemos, tiene una protección de más o menos 1 año. Es decir, puede ser que cuando todavía no hemos terminado de vacunar a los peruanos, ya haya otros peruanos que estén requiriendo una dosis de refuerzo. Entonces, allí sí que nos generaríamos un gran problema porque tendríamos mucha población por vacunar y pocos vacunatorios y pocos profesionales para hacer esa tarea. Entonces tendríamos que estar en condiciones de comenzar a negociar por vacunas o lotes de vacunas para los siguientes años. Y no solamente quedarnos en la vacunación para este año, sino comenzar a garantizar las vacunas para el primer trimestre, segundo trimestre del siguiente año, y así justamente tener el stock suficiente conforme van llegando. Con la información que nosotros tenemos, sí, porque se entiende que a pesar de que estas vacunas que han sido elaboradas a partir de las primeras variantes del coronavirus y que parece ser que ciertamente todavía tienen protección con las nuevas variantes, sin embargo, se estima que siendo un virus ARN que acumula mutaciones, es probable que dentro de algunos meses estas vacunas pueden no ser útiles para contener el avance de la pandemia e impedir que la gente se enferme con este coronavirus. Por tanto, ya tenemos que ir hablando de lo que se llama las vacunas de segunda generación, que los laboratorios lo están preparando, es decir, vacunas a partir de las variantes que protejan, que tengan una alta eficacia frente a las variantes, que serían las dosis de refuerzo anual, según es lo que estamos viendo de acuerdo al avance de las investigaciones. Tipo vacuna de influenza que cada año se va actualizando. Así es, pero que estarían hechas a partir de las variantes.